Hola, familia bonita de mi corazón. Gracias por estar aquí como siempre. Gracias por seguir preguntando, por no olvidar, por seguir pensando en Cacá. En el video de hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que hicimos juntos como comunidad y que tiene que ver directamente con Cacá. Hace unos días, como comunidad, enviamos cartas formales, cartas reales, no comentarios ni mensajes al aire. Cartas dirigidas a instituciones que tienen responsabilidad en el caso de Cacá. Este paso no se dio por capricho, se dio porque desde hace meses no hay información clara sobre su paradero ni su estado. Y cuando no hay información sobre una vida, preguntar no solo es válido, es necesario. Hasta hoy no existe un comunicado claro, no existe una actualización verificable y no existe una respuesta directa. Ese vacío es lo que genera dudas, no porque la gente quiera inventar cosas, sino porque el silencio deja espacio para la incertidumbre. Si todo estuviera bien, una simple explicación bastaría. Y aquí es donde entra algo muy importante. Cacá no fue seguida por 10 personas, fue seguida por miles, personas de distintos países, distintos idiomas, distintas culturas, gente que la vio crecer, que se encariñó y que se preocupó. Esta comunidad no apareció de la nada y tampoco desaparece solo porque alguien guarde silencio. Por eso se escribieron las cartas, con respeto, sin insultos y sin ataques. Cartas preguntando algo muy simple. ¿Dónde está Cacá? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su situación actual? Eso no es una exageración absurda, es una pregunta legítima. Solo ha pasado poco tiempo desde que esas cartas fueron enviadas. Vamos a esperar, vamos a dar espacio, pero también vamos a estar atentos, porque responder no es un favor. Responder es parte de la responsabilidad cuando se toma control sobre una vida. A las instituciones que recibieron estas cartas, la comunidad no está buscando confrontación, está buscando claridad, transparencia y humanidad. Una respuesta honesta puede cerrar muchas heridas y apagar muchas dudas. El silencio, en cambio, solo las profundiza. A ustedes, mi familia bonita, gracias por no olvidar. Gracias por preguntar con respeto, por no soltar y gracias por seguir aquí. Mientras exista una sola persona preguntando por Cacá, su historia sigue viva. Yo les prometo que si hay una respuesta, ustedes serán los primeros en saberlo. Y si no la hay, también les informaré. Antes de despedirme, quiero decir algo desde el respeto y desde la verdad. Esta no es solo mi voz. Esta es la voz de una comunidad que ha aprendido a preguntar con respeto, a exigir sin gritar y a luchar sin perder la humanidad. Aquí hay personas de muchos países, de distintas culturas, que quizás nunca se conozcan entre sí, pero que coinciden en algo muy simple. Creen que la transparencia no es una amenaza, que la justicia no debería incomodar,
y creen que cuando se trata de una vida, el silencio no puede ser la única respuesta. Gracias a quienes han preguntado con respeto, gracias a quienes han esperado con paciencia y muchas gracias a quienes entienden que esta lucha nace del amor y de la responsabilidad. Seguimos aquí, observando, esperando y hablando cuando sea necesario, porque pedir justicia no es atacar, pedir transparencia no es exagerar, y pedir un trato digno para Kaká es simplemente hacer lo correcto. Gracias, amigos, por estar aquí y por caminar conmigo en esta lucha por Kaká. Nos vemos en el próximo video.